Siempre que se habla del origen del universo y del origen de la vida y del hombre, queda en muchas personas un resquemor que finalmente se expresa con una pregunta al final de la charla. Pero la Biblia dice que Dios creó el universo en 6 días. Entonces, ¿cómo se puede hablar, siendo católico y siendo creyente, cómo se puede hablar de millones de años y de miles de millones de años y de todas esas cosas que dice la ciencia? Primeramente, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la Biblia no nos enseña ciencia. Para eso tenemos que hacer nosotros el trabajo. Como decía ya San Agustín, la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo, que es más importante para nosotros. Pues bien, ni le puedo pedir a la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología. Son dos maneras parciales de conocer, pero no abarcan todo. El segundo punto es que la Biblia se escribió para enseñar ideas de valor teológico a gente que no tenía ninguna base científica. Hablarles de microbios hace 5.000 años a los nómadas de allá de Palestina sería como hablar en chino a un español. Hablarles de todo esto de las fuerzas de la materia, absurdo. De átomos, pero ¿qué es eso? De modo que no debemos buscar en la Biblia lo que no hay y que no sería comprensible para aquellos a quienes se dirigía la Biblia. Entonces, ¿qué se nos dice en el Génesis? Se nos dice de una manera muy hermosa lo que era importante para la gente de aquel entorno y de aquel tiempo, que todo cuanto hay de bueno y de orden en el universo viene de Dios y que todo está dirigido al bien del hombre, porque el universo está hecho para nosotros, para que nosotros podamos conocer a Dios y finalmente participar también de su vida y de su felicidad. Y lo dice con una parábola muy bonita. La parábola, que no se dice en ningún sitio que sea parábola, pero que se ve en el desarrollo, es cómo un padre prepara una casa para sus hijos. Y la Biblia nos dice cómo Dios prepara el universo para que sea la casa del ser humano, que va a ser imagen viviente de Dios. Y siendo imagen viviente, merece el nombre de hijo. Y así, en esos 6 días de la creación, hay 3 días primero en que se prepara el terreno, el entorno para la casa, y otros 3 días en que se amuebla. El primer día hay puramente un caos, y para un israelita el caos por excelencia era un mar alborotado. De modo que lo primero, hay un mar tenebroso, oscuro y todo alborotado. Entonces, el primer paso del creador inteligente es decir, que haya luz, que vamos a hacer algo interesante. Entonces Dios hace la luz. ¿Y de dónde viene la luz? Pues no hay estrellas, no hay sol. Para aquella gente no importaba. Dios puede hacer que haya luz. ¿Por qué ha de ser del sol o de las estrellas? Entonces hay luz. Y entonces Dios separa un periodo de luz de un periodo de tinieblas y tenemos el primer día. ¿Y qué es un día? Pues un periodo de luz seguido de un periodo de tinieblas. ¿Tiene que tener 24 horas? No. Eso no era importante. El segundo día hay que hacer un hueco en eso que parece que es todo un mar revuelto. Y los antiguos tenían una idea muy poética, probablemente no se la tomaban en serio, pero la
decían muchas veces, de que llueve porque hay agua allá arriba y se cae, y que se hace un pozo y aparece agua, porque hay agua allá abajo. Entonces, parece que el mundo es como una especie de cueva dentro de un entorno de agua. Ah, pero para que haya ese espacio libre hay que hacer una bóveda que no se ve porque es transparente, pero que separa las aguas de arriba para que no caigan, y otro lugar abajo para que quede el resto del agua. Bien, esto se hace el segundo día, ya está bien. Y otra vez vuelve a haber luz y tinieblas, tenemos el segundo día. El tercer día, por ahora solo hay agua, y hay esa bóveda con más agua encima. Entonces hay que hacer un lugar seco. Para los antiguos que no conocían, y no se conoció hasta mediados del siglo XX, que los continentes se mueven y que cambian las cuencas de los océanos, etc. Para los antiguos, el mar está donde está porque Dios le da una orden. Ese es tu sitio y cuidadito con salir de ahí. Y entonces queda tierra seca y quedan los océanos. Y en esa tierra seca, entonces ya Dios comienza poniendo hierba. ¿Por qué? Porque la hierba va a ser necesaria para que pueda luego haber animales. Llega el cuarto día, y el cuarto día Dios empieza a decorar la casa. Y lo primero que hace, pone unas lámparas bonitas en el cielo. El sol, no para que sea de día, sino para que sea el que preside al día, y a la luna para que presida a la noche, y las estrellas. Y todo eso está en esa bóveda transparente. Recuerdo que un profesor mío de teología decía que para esa mentalidad primitiva, la luna era más útil que el sol, porque la luna sale de noche cuando hace falta y el sol en cambio sale cuando ya es de día. Bien, eso nos indica un poco el nivel de explicación a que estamos refiriéndonos. ¿Y las estrellas y el sol y la luna, qué importancia tienen? Pues era importante para los israelitas el darse cuenta de que no era verdad que las estrellas y los astros fuesen dioses, que no era verdad que dirigían los destinos humanos, que toda la astrología es puro cuento, que los astros son servidores de Dios y servidores del hombre, y sirven para que haya estaciones y para marcar un calendario con fiestas religiosas y que pueda haber orden en la vida. Y al Señor le llaman el Dios de los ejércitos, no porque sean ejércitos que van dando sablazos, sino porque es el ejército del cielo. Los astros son los ejércitos del Señor. Y por fin, cuando ya está preparado el lugar, entonces Dios hace los animales, primero en el agua y en el aire, luego en la tierra, y cuando todo está preparado, entonces puede ya hacer al hombre a su imagen y semejanza. De modo que es una parábola muy bonita de un Dios que hace todo con orden, lógicamente, para bien del hombre. Y esto es en contraposición a todo lo que decían los paganos, que decían que la tierra era lo más primitivo, y de la tierra nacían los dioses. Y los dioses no tenían omnipotencia, y no eran tampoco capaces de soportarse unos a otros y tenían luchas. Todo ello queda borrado de este modo tan hermoso de la Biblia de hablar de cómo Dios crea todo para bien del ser humano, para nuestro bien, porque nosotros somos los únicos que conocemos a Dios y obramos libremente, y por eso somos su imagen y semejanza.